Muy buenas tardes, con mucho gusto saludándoles aquí desde la ciudad de Denver, Colorado. Les habla el pastor Francisco Méndez, pastor de la iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver, Colorado. Contamos con muchas iglesias allá en México, en Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, en Italia, en Francia, hasta en Kenia tenemos una iglesia, gracias a Dios, el trabajo misionero y de la palabra de Dios que nos ha permitido abrir estas obras. Y aquí en Denver, Colorado, pues nosotros ya vamos para 13 años que abrimos esta obra aquí en la ciudad de Denver, Colorado. Bueno, muy contento de estar con ustedes y recordándoles antes que nada que terminamos el libro de Romanos. Vimos el capítulo 16, que son salutaciones del apóstol Pablo a toda la gente que él conocía, y no que sea menos importante, pero he estado estudiando profecía y estamos abriendo una serie maravillosa, fascinante, que se llama la profecía bíblica. La profecía bíblica, y les pido a todos ustedes que continúen atentos y consumiendo, y a través de las redes sociales, las plataformas digitales, viendo y aprendiendo la palabra de Dios. El día de hoy el tema es Introducción a la Profecía. Van a ser varias semanas, es algo muy importante, fascinante, repito. Y bueno, nada más antes de comenzar, sí quisiera actualizarlos un poco. Esto es importante porque los tiempos que estamos viviendo, aquí en el estado de Colorado, ustedes saben, la nación americana, su constitución básicamente en cada estado tienen leyes diferentes y se gobiernan de manera diferente, aunque hay asuntos federales que están por encima de las leyes estatales, pero generalmente son independientes cada estado. Entonces acabamos de firmar una carta, más de 270 pastores, entre pastores americanos, anglos, y pastores hispanos. Tengo que decir, la mayoría, vamos a decir un 65-70% eran pastores americanos y un 30% pastores hispanos, y esto tiene que ver con razones culturales también. Firmamos una carta elaborada meticulosamente por una abogada, una attorney que le llaman aquí, constitucional. O sea, tiene que ser alguien muy bien preparado que elabore con el lenguaje, así se dice, específico que para el gobernador Jared Polis, para decirle, básicamente este es el punto, para pedirle que abra las iglesias porque son esenciales en el sentido de la salud espiritual de las personas, la salud física y la salud emocional, las tres. Entonces estamos en espera de la notificación que este día 26 que viene de mayo, 26 de mayo, ya vamos a tener algunas indicaciones, algunos guidelines de cómo se va a llevar a cabo esta reapertura, de qué manera. Sabemos que va a ser paulatino, en forma gradual, pero hasta ahí estamos, y pues les pedimos sus oraciones a todos para que básicamente podamos volver a congregarnos. Sobre todo para el pueblo hispano es indispensable estar juntos, alabar al Señor, venir aquí a tener comunión con los hermanos, aprender la palabra de Dios, a los sistemas de discipulado. Mientras tanto, seguimos en línea dando estudios bíblicos durante la semana para nuestra iglesia, y el mensaje que usted ve todos los domingos a través de nuestras plataformas digitales Facebook. En Facebook estamos como Vida Nueva para Denver, o de nuestro canal YouTube, que es Vida Nueva para el Mundo Denver. Y también los invitamos, usted se mete a la página de Facebook y va a encontrar casi todos los días a nuestros hermanos, los pastores de las iglesias de México, de las diferentes iglesias de México, dando mensajes, prédicas y estudios durante la semana. Siga consumiendo, por favor, la palabra de Dios y la sana doctrina. Bueno, el día de hoy aquí, para comenzar con esta serie, la profecía bíblica, quisiera comenzar pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta serie y en el día de hoy para la exposición de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, Señor. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, Señor.
Gracias porque nunca tu palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ilumines en esta nueva aventura que es esta serie, la profecía bíblica, y en todas estas semanas que vamos a estar estudiando acerca de algo tan importante como lo es el fin de los tiempos y el regreso glorioso de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que nada le quiero decir que la profecía bíblica, con todo lo fascinante que es, sigue siendo un tanto complicada porque existen diferentes posiciones teológicas, está llena de símbolos, de figuras, de tipos, de visiones. Entonces el deseo mío primordial y el objetivo al abrir esta serie es que, y esto me gusta usarlo mucho para que usted lo pueda comprender así, a mí me gusta usar la analogía de un rompecabezas. La Biblia es como un rompecabezas y en muchas ocasiones llega una persona con una pieza, llega otra persona con otra pieza y dicen esto es así, y hay que tratar de poner todas las piezas del rompecabezas para ver la perspectiva adecuada y clara y exactamente lo que estamos viendo. Entonces es mi objetivo y mi deseo que esta serie le ayude a usted a aprender a poner las piezas del rompecabezas de una manera sencilla y clara para, repito, tener la perspectiva correcta, entender este tema tan fascinante que es la profecía, que es parte de la escatología, ¿verdad? O sea, lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos, y repito, del evento más importante, el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy el tema es Introducción a la Profecía y vamos a estar dando un panorama general, dando estadísticas y algunos puntos, elementos y características de la profecía y de los profetas, para que con eso pavimentemos el camino y poder a partir de la semana que entra meternos en otros temas como es la interpretación de la profecía y métodos de interpretación y todo esto. El 30% de la Biblia es profecía. El 30% de la Biblia es profecía. Imagínese usted, la tercera parte de toda la Biblia es profecía. O sea, si no entendemos profecía, pues no vamos a entender la Biblia como un todo. El 20% de sus libros, o sea, 14 de los 66 libros que hay, 14 libros de la Biblia son proféticos, son 100% proféticos. Repito, el conocimiento de la profecía es indispensable para la comprensión de la revelación de Dios como un todo, ¿verdad? Vamos a comenzar dentro de esta introducción y viendo los títulos del profeta desde el Antiguo Testamento, los títulos del profeta, y tenemos en primer lugar profeta, o sea, vocero de Dios. El profeta era un vocero de Dios. También se le llama, y le voy a dar diferentes términos, vidente. Vidente, en este término, cada uno de estos términos indican características diferentes. Un vidente es alguien que la forma en que recibía el mensaje de parte de Dios, escúchame bien, era a través de visiones, de sueños y de revelaciones en el Espíritu. Y durante esta serie vamos a ir aclarando muchas cosas, porque igual que todo, hay un abuso desmedido de estas cosas. Le pongo un ejemplo, esto es risible, ¿verdad? Pero para que vea hasta dónde ha llegado, y todos los que nos siguen y los que han seguido al doctor Armando Alducin Fletcher por años lo saben, cómo se ha metido el paganismo, la brujería, las herejías a la iglesia cristiana. Hace varios años nos invitaron a una reunión en el Capitolio. Haga de cuenta que estamos hablando del Zócalo en la Ciudad de México. En el Capitolio aquí en Denver, en el centro de Denver, un lugar del gobierno, en donde muchas iglesias estábamos apoyando en diferentes cosas el día de la oración, pero había booths o casitas de campaña, tiendas, y no le miento, había una donde decía, se interpretan sueños y visiones, $1. O sea, no es posible. Imagínense nada más. Y llegamos a esos extremos. Aquí vemos que esta palabra vidente, estamos hablando
básicamente del Antiguo Testamento ahorita, cuando se habla y usted ve profeta de Dios, vocero de Dios, vidente, quería decir Dios que a ellos, en una manera muy especial, les revelaba su mensaje a través, repito, de visiones, de sueños y de revelaciones en el Espíritu. Esto lo hacía Dios en su soberanía y en los tiempos. Ya iremos viendo que Dios, mire, Dios divide todo en tiempos. Desde que decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya hay una división de periodos, ¿me entiende? Y después vamos a hablar sobre estos periodos de tiempo llamados dispensaciones y por qué Dios en cada dispensación trataba de manera diferente con el ser humano. Y en algunas ocasiones hubo muchos milagros, en otros periodos de tiempo no hubo, en ocasiones hubo profetas, en otros periodos de tiempo no los hubo. Hay un periodo que se llama en la Biblia el silencio, el periodo del silencio intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio de parte de Dios. No hubo palabra de Dios. Por cierto, cuando se estudia el canon de la Escritura y los libros apócrifos, que quiere decir escondidos, aunque la palabra se oye muy fuerte, esos libros apócrifos no fueron aceptados por el canon de la Escritura como inspirados por Dios, precisamente, y no le voy a dar más razones, pero esa es la fundamental, porque todos fueron escritos durante ese tiempo que Dios no habló. Entonces, vidente, alguien que recibía el mensaje de parte de Dios a través de visiones, sueños y revelaciones en el Espíritu. Varón de Dios, también usted va a ver este término, varón de Dios, hablando sobre los profetas del Antiguo Testamento, y mensajero del Señor, y se enfocaba más en el mensajero del Señor, en el mensaje, que en la persona. Ahora, en el hebreo, usted sabe que el estudio de la palabra de Dios implica que nosotros estudiemos la etimología de las palabras, las raíces. Esto es muy importante, y lo vamos a ver después cuando entremos a las interpretaciones, a los métodos de interpretación bíblica, el histórico gramatical, cómo usted tiene que estudiar las raíces de las palabras. Y esto es fascinante porque cuando nosotros estudiamos el hebreo y el griego, nos da más luz acerca de lo que sucedió y de todo lo relacionado con esos eventos. En esta época ya no hay excusa. A través de los medios de comunicación, a través de las computadoras, a través de las librerías, usted tiene acceso a todo. En mi época, cuando yo empecé a estudiar, para conseguir una concordancia Strong's, para conseguir una Biblia de estudio, no era fácil. Entonces imagínese si no está usted ahora bendecido con todo esto. Dos palabras fundamentales para el término profeta en hebreo. La primera es roé, R-O-E-H, roé, y esto significaba ver, mirar, contemplar, ver algo que los demás no podían ver. Alguien a quien Dios revelaba su palabra y voluntad, habitualmente por medio de sueños y visiones. Y la segunda palabra en hebreo, Naví, que aparece más de 600 veces en la Biblia, significa alguien que habla la voluntad de otra persona. Alguien que sirve como la boca de otra persona. Hablar el mensaje de Dios, hablar de parte de Dios. Vámonos a Éxodo 7.1 para que vea usted esta verdad. Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 7 y verso 1. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tu hermano Aarón será tu profeta, ¿verdad? Deuteronomio 18:18, el libro de segunda ley, que es lo que quiere decir Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y mire lo que dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, el Naví, el profeta de Dios, hablaba lo que Dios le decía que tenía que hablar. Era la boca de Dios, era el instrumento a través del cual
Dios hablaba. Último pasaje para ver esta verdad, Jeremías 1:7, el profeta Jeremías. Y ahorita al final de la conferencia le voy a dar datos personales míos por si quiere usted adquirir notas sobre estos mensajes o si quiere también estar conectado con nosotros en nuestro sistema de discipulado. Jeremías 1:7 dice así: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, esta palabra Naví, profeta, alguien que hablaba las palabras de Dios, el instrumento que Dios usaba para revelar su voluntad. Cuando el profeta hablaba, concluyendo, Dios hablaba. Cuando el profeta hablaba, Dios hablaba. En el griego el equivalente es profeteu, de profetizar, ¿verdad? Ahora, viendo algunas características de los profetas, el ser profeta era un privilegio y un honor altísimo. Por eso hubo tantos falsos profetas, al igual que los hay hoy. Por ese, ¿cómo le puedo decir? Por ese carisma que querían tener, aunque tanto en el Antiguo Testamento esos falsos profetas como los de hoy, los falsos profetas de hoy, con intenciones equivocadas de grandeza y de poder, ¿verdad? Ahora, también hay que mencionar que además del gran honor y privilegio que significaba ser un profeta y el respeto tan grande que tenía de los reyes y sacerdotes y del pueblo, también conllevaba en sí, ahí sí no como el día de hoy, grandes peligros y dificultades y hasta aún la muerte, ¿verdad? Veamos algunos requisitos para ser profeta. No era como los reyes y sacerdotes. Los reyes y sacerdotes de antes, usted ve en el libro de los reyes que el hijo del rey, Josías, Ezequías y todos ellos, se quedaba como rey, era por herencia. Aquí no es así. La primera característica es que el profeta era llamado por Dios. Esto es fundamental, hermanos, lo hemos dicho siempre. En la época actual se aplica igual. Los pastores son llamados por Dios. Esto usted lo encuentra en el libro de los Hechos capítulos 20. El Espíritu Santo los llama. Es un llamado. Hay diferentes elementos importantes, ¿verdad? La preparación teológica es muy común, y lo digo con mucho respeto, en esta nación americana, el que las familias o los papás cristianos manden a un hijo, y no es, qué bueno que lo hagan así. Y no estoy diciendo que no sea llamado por Dios, pero lo mandan a un seminario a prepararse porque quieren que se haga pastor. Qué bueno que lo hagan así. Fíjese lo que estoy hablando. Preparación teológica. Luego, lo más difícil, formación del carácter que se da durante el ministerio. Primera de Timoteo 3, las 20 características que el Espíritu Santo pone para quien desea o anhela obispado. Y un desarrollo dentro de las relaciones personales muy grande para encontrar los dones también, pero lo primero es el llamado de Dios. Y aquí se equivocan algunas denominaciones que dicen, no necesitas nada más que al Espíritu Santo, no necesitas preparación teológica. Equivocados, porque ya desde el Antiguo Testamento vemos que el profeta Samuel fue enviado por su misma mamá a que se preparara teológicamente, ¿verdad? La escuela de profetas. Entonces, el llamado a Dios es lo primero, y luego vamos a prepararnos teológicamente, y luego viene la formación del carácter. En este caso de los profetas, Dios llamaba a los profetas. Era un llamado divino. La ausencia, escúcheme, con esto concluyo, la ausencia de este llamado de parte de Dios determinaba que un profeta era falso, ¿sí? Y entonces vamos a ver diferentes ejemplos del llamado de Dios. Vamos a ver diferentes ejemplos entonces del llamado de Dios. Moisés, Éxodo 3, verso 4, la zarza ardiente. Usted conoce el pasaje. Después de preparar 40 años en el desierto a Moisés de haber dejado Egipto, mire lo que dice capítulo 3, Éxodo 3, y voy a leer los primeros 4 versos. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y comienza ahí Dios a decirle que él va a ser el libertador del pueblo de Egipto, que él va a ser el profeta del pueblo de Israel durante todo ese peregrinar por el desierto. Y este es como Dios llama en el Antiguo Testamento a Moisés. Vamos a ver otro ejemplo con el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, y vamos a ver los primeros versos. Isaías capítulo 6, muchos de ellos, repito, murieron martirizados, fueron asesinados, serruchados, en fin. Aquí está el profeta Isaías capítulo 6, la visión y llamamiento, el llamado de Isaías. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Imagínense Isaías viendo el trono de Dios, o sea, cómo se revelaba Dios a través de estas visiones, estos sueños y en el espíritu, ¿verdad? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está hablando Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, aquí está, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Y así es el llamado del profeta Isaías. Ahí mismo, 2 libros adelante, después de Lamentaciones, Jeremías directamente después de Isaías, capítulo 1, Jeremías, vamos a ver el llamado del profeta Jeremías desde el vientre de su madre. Miren lo que dice el verso 5, hablando del llamado de Dios, de la importancia. La primera característica de un profeta era que era llamado por Dios de una forma divina. Ya vimos cómo Dios llamó a Moisés, a Isaías, ahora vamos a ver al profeta Jeremías. Capítulo 1, verso 5, le dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora vea lo que dice el verso 7. Me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás lo que yo te mande. Ahí está, y vemos a Ezequiel junto al río Queber, igual llamado por el Señor. O sea, los profetas eran valientes, valerosos, osados, pero tenían que tener el llamado de parte de Dios. Ahora, hay algo que tengo que mencionar muy importante, de lo cual se ha abusado demasiado, el elemento predictivo. Actualmente los profetas que existen, que según esto predicen, ¿verdad?, lo que va a suceder. Y usted sabe, tenemos toda clase de charlatanes y toda clase de falsos profetas, y después vamos a ver la prueba del profeta que dice Dios que si no se cumple el 100%, además de otros elementos, que no es profeta de parte de Dios, ¿verdad?
Entonces había un elemento predictivo. Todas las profecías que se hicieron acerca de Jesucristo, de su primera venida, ya se cumplieron. Las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos se van a cumplir el 100% igual. Pero al proclamar el mensaje, siempre había predicción de eventos futuros. Y tanto el mensaje del profeta como el elemento de predecir eventos futuros, ya sea de juicio o de bendición, tenían el mismo objetivo: confiar en Dios y obedecer su palabra y someterse a su voluntad. Siempre ese era el objetivo de que Dios usara un profeta, que el pueblo regresara a Él, que confiara en Él, que obedecieran su palabra y que se sometieran a su voluntad. Y ya después venían las consecuencias, los juicios o las bendiciones. O sea, la predicción era un elemento de la misma esencia del oficio y ejercicio profético. Ahora vamos a ver algunas de las tareas fundamentales de los profetas. Esto vamos a desglosar algunas de las tareas fundamentales de los profetas. Lo primero era denunciar los males morales que existían en el área donde Dios los había designado a ellos. Cada uno estaba asignado a diferentes tribus, a diferentes reyes, a diferentes periodos de tiempo. Entonces era su labor en esa zona geográfica y en esas tribus y reinos que le tocaban denunciar los males morales. El profeta de Dios reprendía sin miedo a la idolatría, reprendía la infidelidad conyugal, reprendía la opresión al pobre, reprendía el descuido de los necesitados, reprendía la corrupción social, reprendía la corrupción religiosa. Todo eso era parte, qué increíble, de la tarea. En algún sentido estaban por arriba de los reyes, por arriba de los sacerdotes, y a la vez eran estadistas también. O sea, los profetas, parte de su tarea era pedirle al pueblo que se arrepintiera de sus malos caminos. Esa es la primera tarea. Otra tarea que tenían los profetas eran atalayas, vigías. Atalayas eran los vigías del pueblo. Un atalaya era alguien que siempre estaba en las torres viendo para poder identificar el peligro, ¿verdad? También otra de las tareas eran intercesores. Le doy algunos ejemplos. Intercesores. Nosotros vemos al profeta Elías intercediendo en varias ocasiones. En Primera de Reyes 17, por una mujer, por una viuda, la viuda de Sarepta. Vemos en Segunda de Reyes 4 al profeta Eliseo intercediendo por la tsunamita, por el hijo de la tsunamita. En Amós 7 vemos al profeta Amós intercediendo para que Dios perdone al pueblo de Israel. Era parte de su labor. A Moisés varias veces lo vimos interceder por el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios, ante tal intercesión, detuvo en muchas ocasiones su juicio. Ahora lo quiero llevar a un pasaje del Nuevo Testamento, importantísimo. Primera de Corintios 14, por favor. Y de esto hemos hablado mucho porque lo tengo que decir, hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos en que tanto líder, entre comillas, se han autonombrado profetas y apóstoles. Y usted sabe a lo que me refiero. Generalmente hablo yo de estas personas que se autonombran profetas o apóstoles con fines de grandeza y con fines de poder y con fines de controlar a los demás y controlar grandes regiones e iglesias, ¿verdad? Entonces, qué peligroso es cuando alguien llega diciendo que es un profeta y le da una revelación personal diciendo: Dios me dijo para ti esto. Y hemos visto cosas gravísimas, gravísimas, cuando la gente, sin checar la palabra de Dios, sin orar, sin saber quién se lo está diciendo,
van y dicen, pues Dios me dijo esto, y van y lo hacen. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 14 acerca del don de profecía, ¿sí? Y cuando digo de estos falsos apóstoles y profetas modernos, no estoy diciendo que el don de profecía o el ministerio del apostolado, que es abrir obras, no se lleve a cabo. Simplemente estamos diciendo que de la manera que ellos están ejerciendo el oficio de profeta, están queriéndose hacer como los profetas del Antiguo Testamento, en donde solo ellos reciben la revelación de Dios. Bueno, cosas graves hemos visto, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios 14, verso 3, en una carta correctiva donde el apóstol Pablo a los corintios les está regulando el uso de los dones básicamente de las lenguas y de la profecía. Mire lo que dice 1 Corintios 14, verso 3, acerca del don de profecía en el Nuevo Testamento. Dice, el que profetiza habla a los hombres para, ponga atención, edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. No para decirte, deja tu casa, vete a Etiopía y vete acá y Dios te va a usar allá grandemente y hazle caso a Dios y cosas de ese tipo. Cuidado con esas revelaciones de tipo personal, ¿verdad? Entonces, viendo todas estas tareas que tenían los profetas, denunciar los males morales, ser atalayas, interceder por el pueblo y consolar y exhortar y edificar, ¿verdad? Esto es importante. Qué interesante que Nahum quiere decir consolador, y él consuela al pueblo, ¿verdad? Cuando les habla, si usted lee el libro de Nahum, usted va a ver cómo les habla, y el tema es Nínive y todo esto. Bueno, ahora algunos de los temas del profeta, de los profetas, algunos de los temas eran los siguientes: juicio inminente, o sea, el aviso de que Dios iba a derramar su juicio y su ira si no se arrepentían de sus malos caminos, y lo vemos por todos lados en la Biblia. Simplemente el cautiverio babilónico en Jeremías, y desde Crónicas y desde Reyes, diciendo las razones de por qué Dios los va a llevar cautivos, y les dice hasta el tiempo, 70 años a la tribu del sur de Judá, y 70 años son cautivos en Babilonia, y a la tribu del norte, a Efraín, en el cautiverio asirio, ¿verdad? Entonces, una de las tareas o temas del profeta era avisar de los juicios que venían de parte de Dios si no cambiaban sus caminos, si no se arrepentían. También hay que decirlo que parte de los temas del profeta eran la compasión y el amor por el prójimo, o sea, la justicia social. Usted esto lo va a encontrar en los libros de los profetas menores, en Amós, en todo esto, la justicia social, compasión, amor por el prójimo, incluyendo a los inmigrantes o extranjeros. Usted sabe que aquí, sobre todo en esta nación, creo que he hablado antes de esto, es un tema polarizado. ¿Qué hacer con los inmigrantes indocumentados? Hay que aclarar esto, y a mí me gusta usar este término en lugar de decir algo tan peyorativo como con los ilegales. Son indocumentados, ¿qué hacer con ellos? Y es un tema, repito, que se ha estudiado a nivel de iglesias, a nivel gobierno, en todas las esferas, y necesitamos encontrar nosotros un balance. La Biblia habla al respecto de esa compasión, de ese amor por los inmigrantes, por la gente en necesidad. La justicia social era parte del mensaje profético. Otro de los temas era la condenación a la idolatría. La condenación a la idolatría. Israel adoró ídolos repetidamente, y Dios les advirtió muchas veces que regresaran a Él. Otro de los temas fundamentales de los profetas, que básicamente el día de hoy con esta introducción estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, características, llamado y todo eso, era la venida del Mesías, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo.
ellos profetizaron permanentemente acerca de la venida del Mesías, un mensaje de esperanza. Por ahí tengo, y cuando termine el mensaje yo le voy a dar nuestros datos, por si usted quiere las notas y todo esto. Tenemos todas las profecías acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo se cumplieron y en qué parte de la Biblia, en qué libros de la Biblia está. Hay más de 300 profecías que Cristo cumplió en su primera venida y más aún acerca de lo que viene y de la segunda venida. Ahora vamos a una parte fundamental, que es la prueba del profeta. Venga por favor conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, porque siempre ha habido imitadores y falsificadores que han desviado del camino de Dios a las personas, y Dios estableció indicadores, evidencias que el profeta de Dios debería de reunir para autenticar realmente que era un profeta de Dios, ¿verdad? Esto es importante. Vamos a la prueba del profeta. Mire lo que dice, comenzando en Deuteronomio 13, acerca de quién no era un profeta de Dios, acerca de cómo identificar a alguien que no era un profeta de Dios. Deuteronomio 13, capítulo 13, y comenzando con el verso 1, dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, escuche, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. O sea, estos profetas que llegaban, y aunque predecían algo que iba a suceder, pero el fin era alejar de Dios, de Jehová al pueblo, dice el Señor, no les hagas absolutamente ningún caso. Deuteronomio 18 ahora. Deuteronomio 18. Mire lo que dice la Biblia acerca de la prueba del profeta verdadero de Dios. Así dice, versos del 20 a 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya yo mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Se tiene que cumplir al 100% el profeta verdadero. Aquí está la prueba del profeta falso, que decía que venían de parte de Dios y no se cumplía al 100%. Y siguiendo con la prueba del profeta, vamos a Jeremías 23, el profeta Jeremías, y verso 23, y es un capítulo muy largo, que yo lo quiero que estudie en su casa, y que lo lea y lo medite. Mire, le voy a leer a partir del verso 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Imagínense qué clase de profetas. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierto. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad. Y bueno, todo el capítulo 23, a partir del verso 9, habla precisamente de la prueba del profeta y cómo identificar a estos profetas falsos, ¿verdad? Ahora, déjenme darle a continuación, el día de hoy, viendo este tema fascinante, la profecía bíblica, introducción a la profecía, déjenme darle 6 pruebas al menos, 6 evidencias
del profeta verdadero, al menos 6. Número 1, nunca recurría a la adivinación, a la hechicería o a la astrología. El profeta verdadero nunca recurría a la adivinación, a la hechicería, ni a la astrología. Deuteronomio 18 y versos del 9 al 14, dice así: cuando entres a la tierra, este es un mandato del Señor de no consultar agoreros, hechiceros, adivinos. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mire, aquí está la razón de por qué Dios mandaba que no se juntaran con estas naciones, que cuando los conquistaran los destruyeran completamente porque los iban a alejar de él. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es adivinación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto es el mandato del Señor. El verdadero profeta nunca recurría a la adivinación. Segunda cosa muy importante, y esto lo vemos el día de hoy aplicado en muchas iglesias, ¿verdad? Nunca, el profeta verdadero nunca acomodaba, nunca adaptaba su mensaje para que la gente escuchara lo que quería escuchar, que es lo que sucede en muchos lugares. Miren lo que dice Jeremías 8, 10 y 11. El profeta Jeremías 8, capítulo 8, versos 10 y 11. Dice así: Jeremías 8 del 10 al 11, aquí lo tengo. Dice así: por tanto daré a otras sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Venían llegar al profeta Jeremías o venían llegar al profeta Elías y decían, no lo queremos a él, queremos otro que nos diga cosas bonitas. Un profeta verdadero de Dios nunca acomodaba ni adaptaba su mensaje para que la gente escuchara lo que quería. O sea, los profetas no endulzaban los oídos de las personas como los falsos profetas, ¿verdad? Ahora usted conoce popularidad y dinero. Incluso el profeta verdadero, ¿sabe qué? A veces era apedreado. Eso ya no lo vemos ahora. Otra de las evidencias de los profetas verdaderos, además de nunca recurrir a la adivinación, de no endulzar los oídos de las personas, el profeta, repito, y lo acabamos de ver, anunciaba lo por venir y se cumplía con un 100%. Lo acabamos de leer de Deuteronomio 18, versos 21 y 22, que lo que Dios enviaba a un profeta se tenía que cumplir al 100%, si no, no era profeta. Y usted oye todas estas gentes ahora en la televisión y que predicen y que esto va a suceder. Por cierto, nadie predijo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y que predicen todas estas cosas, nunca van a predecir al 100% todo, porque no son profetas de parte de Dios. Otra evidencia de un profeta verdadero, escuche esto, estaban dispuestos a sufrir en pos de su mensaje, estaban dispuestos a sufrir en aras de su mensaje. Vamos a Primera de Reyes, al libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versos 27 y 28. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción,
hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Fíjese hasta dónde un profeta verdadero sabía perfectamente que era llamado por Dios, enviado por Dios, estaba dispuesto a sufrir incluso la muerte, repito, en pos de decir lo que Dios le había mandado hacer. Esta siguiente evidencia que yo le voy a compartir es importantísima porque tiene que ver con la armonía de toda la palabra de Dios. El verdadero profeta de Dios estaba en línea con el mensaje de los otros profetas verdaderos de Dios, aunque hubieran pasado 700, 200, 300, 600 años de diferencia entre uno y otro, más de 1000 años, seguían en línea. Es la armonía de la palabra de Dios. Y eran diametralmente opuestos este mensaje al de los falsos profetas, ¿verdad? Otra evidencia más de los profetas verdaderos, y esto es precioso, Dios legitimizaba el ministerio y labor de estos profetas de Dios en muchas ocasiones a través de milagros, ¿sí? Usted lo ve, no se lo voy a leer, Éxodo capítulos del 5 al 12, vea, sin ser esto concluyente, ahorita le digo por qué. O sea, Dios en varios tiempos legitimizó los mensajes de los profetas, así como lo hizo con los apóstoles en el libro de los Hechos, usando milagros en su soberanía para legitimizar su ministerio profético y apostólico, ¿verdad? Hay periodos de tiempo específico en la Biblia, se lo manifesté al comenzar esta conferencia, para la manifestación de milagros, no en todo tiempo. La semana que entra le voy a traer los periodos de tiempo desde Génesis, desde el comienzo, donde ha habido milagros, y periodos largos de tiempo donde no ha habido milagros en la soberanía de Dios. Ahora que se clama también de una manera extrema y abusando de esto, que todos quieren ver milagros como para decir, sí, es de parte de Dios. Esto lo vemos en nuestros pueblos que no conocen la palabra de Dios, y vemos cómo ellos de cualquier cosa que consideran sobrenatural, dicen Dios está aquí obrando un milagro, y vamos a extremos hasta de lo que aparece en un árbol, en una nube, en una mancha de aceite, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esta evidencia era importante, que en muchas ocasiones Dios legitimizaba el mensaje y ministerio profético de esos profetas usando milagros, repito, no en todo tiempo. ¿Por qué? También los profetas falsos, escúcheme, también los profetas falsos tenían la capacidad de hacer algunas señales y prodigios mentirosos. Cuando Moisés echa la vara en Éxodo 7 y se convierte en culebra, el faraón le dice a los agoreros que hagan lo mismo, y también se convierten en culebras, madera inanimada, o sea, materia que no tiene vida, y se convirtieron en culebras. Nada más que la serpiente, la vara de Aarón, se comía a las demás, ¿verdad? Usted le doy algunos pasajes y podemos ver algunos de ellos acerca de esto que la Biblia llama señales y prodigios mentirosos, señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Este pasaje básicamente nos da mucha luz acerca de este personaje. Hoy hablaba con Armando precisamente de lo que está sucediendo en el mundo. Me estaba diciendo algo increíble, que nuestros misioneros de allá de Italia y de Bélgica y Francia, está deshaciéndose la Unión Europea. Están con una crisis, o sea, con todo lo que está sucediendo, imagínense, está en una crisis tremenda, y esto está preparando el camino para que surja este ser llamado el Anticristo, quien va, recuerde, a engañar al mundo entero, a hacer que los judíos y los árabes firmen un tratado de paz, tal vez a curar toda la situación que está sucediendo ahorita, la economía y todo esto, para engañar al mundo entero y luego quitarse la máscara. Miren lo que dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9, hablando de que también esta
estos seres de parte del ocultismo tienen la capacidad de hacer y realizar señales y prodigios. Qué interesante que la Biblia dice mentirosos, no porque no sean ciertos, sino porque no son dignos, o sea, no son verdaderos en el sentido que no vienen de Dios, que hay que identificarlos, de dónde, cuál es el origen, el reino del ocultismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, le dije que esta serie era fascinante. Miren lo que dice, es el verso 9, pero le voy a leer desde el verso 7, capítulo 2 del segundo de Tesalonicenses, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará, aquí está, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento, y aquí vienen cosas profundísimas, porque hay una falsificación de la Trinidad satánica, la bestia, el anticristo y el falso profeta, de imitar las cosas de Dios. Y dice que Él va a venir, acuérdense cómo vino nuestro Señor Jesucristo, a través de un milagro, y aquí dice que entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento, o sea, cómo va a surgir, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿verdad? Fascinante. Entonces, de todo esto vamos a seguir hablando. Y repito, la prueba verdadera, esto es muy importante, era el mensaje, no los milagros. La prueba verdadera era el mensaje, no los milagros. El profeta verdadero era la voz de Dios, y su propósito era que el pueblo buscara y se acercara a Dios, no alejarlos de Él. En conclusión, con esta introducción, el profeta comunicaba el mensaje de Dios para su época y su pueblo o tribus asignada a él, y este mensaje estaba ligado al elemento de la predicción, ya sea de juicio o bendición futura, ¿verdad? Y aunque en esta serie no nos vamos a enfocar en las profecías que ya se cumplieron, sino en las que están por cumplirse, porque es una serie 100% de escatología, llamado de los últimos tiempos o de los postreros tiempos. Déjenme concluir dándole algunas razones importantes, algunas razones de por qué la profecía es importante, de por qué la profecía es sumamente importante. En primer lugar, porque es parte de la revelación divina. Ya lo vimos, 30% de la Biblia es profética, es profecía, y 20% de los libros, 14 libros, son proféticos 100%, entre los cuales le menciono algunos: Ezequiel, Daniel, Zacarías, Apocalipsis. Son casi totalmente proféticos en su contenido, ¿verdad? Imagínese usted, para poner un ejemplo, si quisiéramos saber de la historia de nuestro país, México, Estados Unidos, Honduras, Ecuador, y usted no supiera el 30% de la historia de ese país, pues tiene un hoyo tremendo, no la va a comprender totalmente. Así necesitamos comprender que la revelación de Dios está contenida ahí. 30% de la Biblia es profecía, ¿verdad? Entonces, parte de la revelación divina, y por eso es importante estudiarla. Lo voy a llevar a un pasaje en Apocalipsis, comenzando el primer capítulo, algo precioso. Es una promesa del Señor. Comenzando el libro de Apocalipsis, miren lo que dice el verso 3: bendecido, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios promete una bendición especial a los que estudien, a los que aprendan la profecía bíblica, a los que la lean, a los que la escuchen, a los que la obedezcan. Vámonos a Apocalipsis 19:9 para completar con otra pieza del rompecabezas aquí. Dice así: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ya tendremos el tiempo, las semanas posteriores, para hablar específicamente de estos eventos gloriosos en el cielo, las bodas del Cordero, en las que vamos a tomar parte los que estemos incluidos, ¿verdad? Y está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Otra razón de por qué la profecía es importante. Mire lo que dice el verso 10 ahí mismo, en Apocalipsis 19. Yo me postré a sus pies para adorarle, un ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mire lo que dice acerca de Jesús. Adora a Dios porque Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús mismo es el espíritu de la profecía. Qué razón tan importante para estudiarla. Le doy otra razón importante de por qué es importante estudiar la profecía. Nos da perspectiva y dirección en la vida, porque sabemos hacia dónde vamos. Nos cuenta el final de la historia y nos dice el propósito para este mundo, la creación, la humanidad, los acontecimientos del diario vivir. Nadie conoce el futuro y a nosotros Dios nos lo revela a través de su palabra. O sea, al final el mal recibirá su castigo y todo lo bueno será recompensado. Y la profecía nos ayuda a entender toda la Biblia absolutamente. Escuche y con esto cierro. Aunque hay algo muy hermoso, la profecía debe usarse como una herramienta para evangelizar también. Lo vamos a explicar un poquito más la semana que entra. Pero la profecía bíblica, con este cierro, nos protege de las herejías, nos protege del error. Desde los primeros años de la iglesia han habido falsos profetas que han atacado y corrompido las doctrinas verdaderas de la Biblia. Casi todos los libros del Nuevo Testamento tienen partes que tratan sobre las herejías y las doctrinas falsas. Pablo les llama los enemigos de la cruz en Filipenses 3:18. En algunos casos, libros enteros del Nuevo Testamento son dedicados a combatir las falsas enseñanzas, como es el libro de Gálatas, como es el libro de Judas, como es Segunda de Pedro, como es Colosenses. Entonces, todo esto nos protege contra las herejías bíblicas. No quiero irme sin antes, vamos a hacer una oración y además vamos a dar los datos personales para que todos ustedes que quieran las notas de este material las puedan conseguir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra profética, gracias porque Jesús es el espíritu de la profecía y a través de ella, Señor, nosotros aprendemos más de ti. Quedamos protegidos, Señor, al estudiar la profecía acerca de tanto error y tanta engaño, tanta falsificación, Señor. Nos enseñas a identificar lo que viene de ti y lo que no es de ti, Señor. Y sobre todo a estudiar estos eventos que ya se están desarrollando en este tiempo. Ya estamos viendo, Señor, las señales de las cuales tú hablabas en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas, Señor. Las señales que venían antes del final de los tiempos, Señor. Ya las estamos viendo, Señor. Ya estamos a la puerta, Señor, de estos eventos finales. Y dice tu palabra que no tengamos miedo, Señor, que tú nos bendices porque se está cumpliendo tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que a través de esta serie conozcamos más acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor. Conozcamos más acerca de lo que viene para cada día más, vivir a la luz de todos estos eventos, sabiendo que estás cerca, Señor, sabiendo que estás cerca. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, si usted quiere adquirir las notas, gracias por seguirnos y síganos escuchando. Si quiere adquirir las notas, le voy a dar mi correo electrónico, pastorfrancisco55@gmail.com, pastorfrancisco55@gmail.com. Me puede enviar un correo y vemos cómo le enviamos las notas, o si quiere entrar en el programa Discipulado. Tenemos diferentes grupos de vida en la nación americana con los cuales estamos en contacto
para su crecimiento espiritual. Entonces, eso es todo y que Dios me los bendiga, y la semana que entra continuamos con interpretación a la profecía.